Te pediría si nos puedes indicar tu nombre completo y tu RUT, y a partir de eso iniciar inmediatamente tu exposición. Mi nombre es Luz Rey Wagner, cédula de identidad 16.997.048-3. Buenas tardes, como señalé, mi nombre es Luz Rey Wagner, soy abogada de Corporación Humanas, un centro regional de derechos humanos y justicia de género fundado en el año 2004, que junto al Centro de Estudios de la Mujer y al Observatorio de Género y Equidad integramos la plataforma Nada Sin Nosotras, un espacio de articulación para promover la participación y ciudadanía activa de las mujeres en el proceso constituyente. De la revisión del anteproyecto propuesto por la comisión experta observamos con preocupación que muchas normas necesarias para mejorar la vida de las mujeres y las niñas no se han incorporado, dejando de lado las demandas de los movimientos de mujeres y feministas que tanto han contribuido y de manera fundamental a que nuestro país cuente hoy con un proceso que dé origen a un nuevo texto constitucional. Si bien nuestras preocupaciones son múltiples y diversas, en esta audiencia venimos a argumentar en favor de agregar al texto constitucional un artículo que reconozca, promueva, proteja y garantice los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas a través de la incorporación de un nuevo numeral en el artículo 16 del anteproyecto. Junto con ello, consideramos indispensable fortalecer y proteger las normas que buscan consagrar el Estado social y democrático de derechos, cuyo fin sea garantizar el bienestar de todas las personas. Ahora, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Son aquellos derechos humanos que permiten a todas las personas, sin discriminación y bajo ninguna clase de violencia o coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre su cuerpo, su sexualidad, reproducción y proyecto de vida, contando para ello con la información, los servicios y los medios que así lo permitan. Pese a que se trata de derechos humanos que hacen parte de los derechos y libertades protegidos por los tratados internacionales vigentes en el país, estos no están reconocidos en la actual Constitución ni en el anteproyecto y es indispensable que sean agregados. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? Aunque en principio nos puede parecer un concepto complejo, abstracto, en realidad estos derechos se refieren a cuestiones muy cotidianas y concretas de la vida de las personas. Estamos hablando de quiénes somos, cómo nos relacionamos con los demás y cuál es nuestro plan o proyecto de vida. Todo esto es muy relevante a la hora de definir el pacto social que debe plasmarse en la nueva Constitución. Por ejemplo, hablamos de decidir si tener o no relaciones sexuales, con quién, cuándo, de qué modo y que esas decisiones deben ser respetadas. Además, el derecho a elegir si tener o no hijas e hijos, cuántos, en qué momento de la vida, y para ello garantizar que las personas contemos con la educación sexual necesaria y el acceso a métodos anticonceptivos y que estos sean de nuestra elección y su eficacia y calidad sea garantizada por el Estado. También que cuando una persona está embarazada se le garantice una atención de salud adecuada y protección especial durante el embarazo, en el parto, en el periodo de crianza, y que ninguna mujer, adolescente, niña o persona con capacidad de gestar sea víctima de malos tratos o de violencia ginecobstétrica en las atenciones de salud, en los controles del embarazo, en el parto, ni por haberse sometido a un aborto o por sufrir una pérdida reproductiva y tampoco a ser denunciada por ello. Estos derechos consideran también la incorporación de las necesidades especiales de atención en salud de las niñas, niños y adolescentes, las diversidades sexogenéricas, de las personas con discapacidad, de las personas migrantes, de las personas y comunidades indígenas, de las privadas de libertad, entre otras, que usualmente no han sido tomadas en cuenta al momento de definir los servicios de atención de salud ni de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué es necesario agregar estos derechos al proyecto de Constitución? Porque pese a que se trata de derechos humanos que estos no están debidamente garantizados en nuestro país. Los obstáculos y barreras para su ejercicio son múltiples y por eso es necesario contar con una norma constitucional que mandate claramente al Estado a asegurar su ejercicio. Los datos dan cuenta de la existencia de estas barreras. Sin ir más lejos, el martes de esta semana, el Instituto de Salud Pública informó del retiro del mercado de un medicamento anticonceptivo por la disminución de la potencia de sus principios activos, el medicamento Marilow del laboratorio Recalcine, y este no se trata de un evento aislado y además pone en peligro el proyecto de vida de las mujeres que consumen este tipo de medicamentos
como ocurrió en el caso de 200 mujeres que resultaron embarazadas en contra de su voluntad en el año 2020 por un anticonceptivo defectuoso. Ahora, ¿qué dice el derecho internacional de los derechos humanos sobre esta materia? Como señalamos, en virtud de los tratados internacionales, el Estado de Chile se encuentra obligado a respetar, garantizar, promover y proteger los derechos sexuales y reproductivos a todas las personas en el territorio nacional en el marco del principio de igualdad y no discriminación. Estas obligaciones emanan de diversos tratados que se relacionan con cuestiones diversas como el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a la protección de la familia, el derecho a la protección de la maternidad, a la salud, a la educación, el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, entre varios otros, y podemos resaltar algunos en particular. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en que el Estado de Chile se obliga a garantizar a las mujeres en condiciones de igualdad la atención de salud, incluyendo información y servicios de planificación familiar, así como en relación al embarazo, parto y periodo posterior a este, asegurar su derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y acceder a la información, la educación y los medios que permitan acceder a estos derechos. Además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, Convención Belém do Pará, define las obligaciones del Estado en relación al derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público y en el privado. Y finalmente, el Estado, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, ha asumido obligaciones reforzadas en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce expresamente el derecho de estas a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener, el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer estos derechos y acceder a servicios de atención de salud sexual y reproductiva. Por otra parte, ¿qué dicen otras constituciones sobre derechos sexuales y reproductivos? Nuestra propuesta de agregar estos derechos a la Constitución chilena no es una novedad en el mundo. Distintos países, bajo distintas cláusulas, han incorporado estos derechos en sus constituciones previamente, los reconocen, los protegen, y entre ellas podemos destacar, pero no son las únicas, está Ecuador, Bolivia y Sudáfrica. Finalmente, ¿cómo deben incorporarse los derechos sexuales y reproductivos a la Constitución? Como dijimos al iniciar esta intervención, se debe agregar un numeral al artículo 16 que reconozca los derechos sexuales y reproductivos a todas las personas, asegurando el derecho a la identidad y la autodeterminación del proyecto de vida, incluyendo el derecho a tomar decisiones informadas y autónomas sobre su vida sexual y reproductiva, así como el acceso a las prestaciones de salud correspondientes, sin coacción ni discriminación, y a la educación en torno a la sexualidad y afectividad conforme al principio de autonomía progresiva. Todos estos elementos bien recogidos y señalados asimismo en la iniciativa popular de norma presentada número 2419. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Reider, representante de la Corporación Humana, por su participación en este acto que para nosotros es muy significativo en el desarrollo del proceso de construcción de una nueva Constitución. Le agradecemos su tiempo y a su organización la disposición por realizar esta colaboración. Muchas gracias.